Buenas tardes y bienvenidos todos a Momento 24. Mi nombre es Gilberto Rojas. Hoy comentaremos con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri la detención preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. También comentaremos la reforma a la justicia que se podría presentar por parte del Centro Democrático y a su vez la Asamblea Nacional Constituyente que este mismo partido de gobierno ha sacado a colación en las últimas horas con un nombre propio, Álvaro Uribe. Abogado, entonces para comenzar debemos arrancar con la pregunta que se deben estar haciendo muchos de nuestros lectores, y es si con una Asamblea Nacional Constituyente se podría invalidar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de detener preventivamente al expresidente Álvaro Uribe. Para hacer la reforma, en mi opinión, es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, que tiene facultad para reformar la Constitución, es un órgano súper controlado por la rama judicial. Tienen los congresistas fuero penal ante la Corte Suprema de Justicia, lo estamos viendo en el caso del senador Uribe. Están sujetos al control del Consejo de Estado con la pérdida de investidura que se tramita en esa jurisdicción administrativa, y sus decisiones, o sea, las leyes y actos de reforma a la Constitución, los controla la Corte Constitucional. Entonces, pedirle al Congreso que reforme a sus controladores, pues genera una confusión de intereses y de relaciones que hace muy difícil la reforma constitucional. Si se debe dar en este momento, pienso que no. Pienso que es totalmente inapropiado proponer una asamblea constituyente para reformar la justicia a causa de una decisión judicial puntual a el jefe de un partido político de la coalición de gobierno. Además, en una circunstancia de pandemia, o sea, de emergencia sanitaria, con emergencia económica, con una crisis, digamos, de ingresos del Estado generada por los bajos precios del petróleo. Me parece desde todo punto de vista equivocado generar más polarización y enfrentar al poder constituyente derivado del Congreso con la rama judicial. Entiendo, y a eso también me quiero referir, ya que con una reforma tributaria en ciernes y una reforma política también en ciernes, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿una Asamblea Nacional Constituyente no se prestaría para cambiar radicalmente la Constitución vigente? A ver, no. Ese es un falso temor. Un falso temor que se justifica en antecedentes históricos donde ha ocurrido, pero en este caso el constituyente del año 91 previó la posibilidad de una asamblea constituyente que tiene que ser convocada por ley. Esa ley tiene control de constitucionalidad, sus integrantes deben ser elegidos popularmente y el acto de reforma que produzca también tiene control constitucional, de manera que es prácticamente imposible que esa asamblea se salga de su cauce inicial porque está sujeta a controles judiciales y a controles políticos. Entiendo. Son muchas las personas que no están informadas acerca de qué se trata esto. Así que lo primero que quiero preguntarle al respecto es ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que la Asamblea Nacional Constituyente se concrete una vez le den luz verde en el Congreso? En dado caso. A ver, depende de muchas cosas, pero lo primero es el trámite de la ley, que es la luz verde en el Congreso, que fácilmente puede tardar 4 o 5 meses. Esa ley tiene que ir a control de constitucionalidad porque es una convocatoria a un medio, digamos, de participación ciudadana. Y esa ley tiene que fijar el término de la asamblea, sus términos de funcionamiento. Allí tendría que decirse cuándo se va a realizar la elección y el número de personas que la compondrían y cuánto tiempo se sesionaría esa asamblea. Por dar cualquier cifra, tendría que proyectarse una elección para 3 o 4 meses siguientes a la expedición de la ley, o más, porque hay que tener en cuenta el control de constitucionalidad de la ley, y darle a la Asamblea Constituyente un plazo de 4 o 5 meses para que produzca el acto legislativo. O sea, entre ley, trámite electoral y sesión de la Asamblea Constituyente fácilmente puede pasar 1 año y medio. Bien, si esto se llegara a concretar políticamente, si el Centro Democrático va de frente con esta propuesta y de hecho se da, ¿qué cara le estaría dando la justicia colombiana al mundo con una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como nombre y apellido Álvaro Uribe? No,
La verdad no creo que sea un proyecto que prospere. Me parece que ha sido fruto de la calentura que generó la decisión judicial y del ahondamiento de la polarización política. Pero no tendría presentación si prosperara. No se debe convocar una asamblea constituyente por una decisión judicial puntual. Bien, entrando un poco más al caso que nos trae hoy, el caso del expresidente y senador, a su manera de entender esta medida de detención preventiva que toma la Corte Suprema de Justicia, ¿habrá sido una decisión política o una decisión jurídica? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, desde el punto de vista legal, es posible. El juez tiene la facultad de dictar medidas de aseguramiento. Desde el punto de vista de un contexto histórico y político, rompe una tradición jurídica. Los presidentes de la República en Colombia pues han sido objeto de juzgamiento, de investigación por lo menos, ante la Comisión de Acusaciones sin que nunca haya habido una medida de aseguramiento. No está prevista, de hecho. De manera que aquí la coyuntura ha sido excepcional. Por un lado, porque tenemos un expresidente de la República que funge como senador y lo están investigando como senador de la República. Pero está generando, o digamos, desconociendo el fuero presidencial que tradicionalmente en Colombia ha tenido muchos efectos, digamos, políticos o tradicionales de tratarlo con cierta dignidad y darle cierto tratamiento. Aquí se está rompiendo por primera vez con esa tradición y desde ese punto de vista ha generado un efecto político muy grande. Con la poca información que ha salido, y digo poca porque muy poco se sabe de las intríngulis dentro de este caso, ¿usted podría decir en este momento o negarlo que se le está violando el debido proceso a Álvaro Uribe? No conocemos el proceso para hacer ese tipo de afirmaciones. Lo que sí podemos decir es que... Porque los políticos del Centro Democrático en reiteradas oportunidades desde ayer han denunciado esto. No, yo no tengo elementos de juicio para hacer esa afirmación. Lo que sí puedo decir es que hay un contexto que hace que tenga que ser mucho más celosa la Corte Suprema de Justicia. Un contexto que digamos, demanda muchas más garantías de transparencia. Si nos remontamos al gobierno de Álvaro Uribe, hubo un enfrentamiento de ese gobierno con la Corte Suprema de Justicia. Ese enfrentamiento duró hasta el final del último periodo de Álvaro Uribe, interrumpió la elección del fiscal general de la Nación, se filtraron unas grabaciones ilegales que se hicieron en el seno de la corporación, donde los magistrados hablaban de una posición política encontrada contra la del gobierno de Álvaro Uribe. O sea, tenemos una corte en el pasado reciente enfrentada al gobierno de Álvaro Uribe. Tenemos una coyuntura de un proceso de paz en donde ese gobierno fue, digamos, el que ejerció la política de seguridad democrática contra las FARC y no fue partidario de la negociación que celebró el gobierno Santos. Y una gran polarización política, porque recuerde usted que hubo un plebiscito que no refrendó el acuerdo de paz y que supuestamente era el punto con el que se cerraba el procedimiento y no debía continuar. O sea, tenemos una polarización política en donde la Corte Suprema de Justicia fue protagonista del enfrentamiento con el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de la República. Con ese contexto, la transparencia y las garantías debían ser muy superiores y a mi juicio la medida de aseguramiento resulta desproporcionada. Entiendo. Mucho se ha hablado en las últimas horas de una posible renuncia de Uribe al Senado de la República, pero poco se sabe cuál sería el debido proceder de la justicia ordinaria de eso ocurrir. ¿Nos puede explicar un poco al respecto? A ver, la renuncia es un acto voluntario y unilateral de la persona, libre y espontáneo, o sea, no debe estar sujeto a presiones. En el pasado, cuando se discutió mucho este fuero congresional, durante muchos años la Corte Suprema de Justicia sostuvo la tesis de que se tenía que ser senador de la República en ejercicio para poder aplicarle el fuero. Y entonces los senadores en ocasiones decidían renunciar a su condición de senador de la República para no hacer uso del fuero congresional, y así ocurría. Después se cambió la posición
la Corte sostuvo que el fuero no podía depender de la voluntad de la persona investigada, sino del momento en que ocurrían los hechos y si era bajo el periodo en que estaba esa persona ejerciendo como congresista. De manera que hoy en día la renuncia, si se mantiene la tesis jurisprudencial, no tendría por qué cambiar el fuero, pero si se volviera a la tesis jurisprudencial inicial, pues en esa oportunidad se concebía que el fuero dejaba de operar por la renuncia al Senado. Entiendo. Ya para ir concluyendo, ¿el senador Uribe podría pagar con cárcel los crímenes que se están indilgando? A ver, yo desconozco las sanciones que están previstas para los delitos que se investigan, que creo que es obstrucción a la justicia y un tema de un soborno, pero muy probablemente sí sean privativos de la libertad. No sé si tengan beneficios de exclusión, es un tema para un penalista. Entiendo. Ya para cerrar, ¿qué opinión le merece que en este momento hayan congresistas de las FARC sueltos y el expresidente Álvaro Uribe detenido en su casa? ¿Qué opinión le merece esto? Pues pienso que es una de las contradicciones que no tendrían que producirse. Y lo que demuestra es que algo no quedó bien diseñado en los acuerdos con las FARC. Porque genera contradicciones que para el común de la sociedad son de difícil entendimiento. O sea, entender que personas que delinquieron, que se someten a una justicia especial que no ha operado, casos como el de Jesús Santrich, que fue un congresista de las FARC, que fue pedido en extradición por narcotráfico y no le dictaron medida de aseguramiento en esta misma Corte Suprema de Justicia, pues hace que uno no entienda las asimetrías que están ocurriendo jurídica y políticamente. El proceso de paz, en una mirada desprevenida, parecería funcionar al revés, que quienes se opusieron a la insurgencia y aplicaron la defensa del Estado terminan enjuiciados por otros delitos, y quienes delinquieron y fueron objeto de amnistía y de perdón estatal, excepto por crímenes de guerra, aún no responden porque esa justicia especial no ha funcionado diligentemente. Entiendo. Bueno, abogado, ya hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Momento 24. Recuerda que habló con Gilberto Rojas y muchas gracias. Gilberto, muchísimas gracias. Feliz día para todos.